Muy buenas, mi nombre es Andrés Antonio Sea Santos y hoy voy a hablarles sobre el tema método volumétrico, la clase de química analítica. Bueno, para empezar tenemos lo que son los objetivos de este tema. Determinar de forma indirecta midiendo el volumen de una disolución concentración conocida que reaccione con una sustancia equivalente. También tenemos lo que son un objetivo específico, analizar la cantidad de operaciones en la que se necesita conocer el volumen. Bueno, como pueden ver, por ejemplo, en la imagen, tenemos lo que es un matraz volumétrico que tiene una determinada sustancia, una bureta que también tiene una determinada sustancia y una cantidad de volumen específico y un soporte de la bureta. Bueno, para entrar en materia sobre lo que es el tema de métodos volumétricos, en lo que es la clase de química analítica, vamos a hablar sobre qué es un análisis volumétrico. En el análisis volumétrico, la cantidad de una sustancia que se busca se determina de forma indirecta midiendo el volumen de una disolución de concentración conocida que se necesita para que reaccione con una constituyente que se analiza con otra sustancia química equivalente. Por eso les decía que en la antigua imagen teníamos lo que es un matraz con una disolución específica y una bureta que tiene también lo que es un volumen específico de químico para hallar la nueva sustancia. También tenemos que el proceso de adición de un volumen medido de la disolución de concentración conocida para que reaccione con el constituyente se denomina valoración. Ahora, para entender más lo que es el tema, tenemos lo que es la valoración. El proceso de adición de un volumen mediante la disolución de concentración conocida para que reaccione con el constituyente se denomina valoración. O sea, lo que vamos a ir haciendo en lo que es el método es el contenido del matraz, le vamos a ir adicionando lo que es el contenido de la bureta y calculando y midiendo cada uno de los ml que se le va echando hasta que la reacción se vuelva diferente o se haga la nueva reacción. También tenemos lo que es la disolución patrón. La disolución de concentración conocida es una disolución patrón que puede prepararse de forma directa o por normalización mediante reacción con este patrón primario. También tenemos lo que es el punto final de una valoración se aprecia por un cambio brusco de alguna propiedad del sistema reaccionante estimado mediante el indicador. Este cambio debería presentarse idealmente en el momento en el que se haya añadido una cantidad de reactivo equivalente de la sustancia buscada, es decir, en el punto estequiométrico de la reacción. O sea que para que la reacción funcione necesitamos lo que es el eh, patrón primario y el indicador, aparte del volumen a encontrar. También tenemos requisitos fundamentales para que un proceso se aplique en el método volumétrico. Tenemos la reacción entre el constituyente buscado y el reactivo debe ser sencilla. La reacción sirve de base en los cálculos. La reacción debe ser esquiométrica. Los cálculos al efectuar los datos exige una reacción definida. La reacción debe ser rápida en un objeto de que la valoración pueda realizarse un poco de tiempo. La mayor parte de las reacciones iónicas son tan rápidas que pueden considerarse instantáneas en este aspecto, especialmente en las metatesis iónicas. Entonces tenemos lo que son algunos de los requisitos fundamentales de lo que es para que funcione y se lleve a cabo bien y exacto el método volumétrico. También por otro lado tenemos que las reacciones deben ser completas en el momento que se añade la cantidad equivalente esquitiométrica de las sustancias reaccionantes, la cual permite que se pueda realizar cálculos.
debe disponerse de una disolución patrón con un reactivo valorante. Por eso la valoración es importante. Debe existir un indicador que señale el punto final de la valoración. Por eso tenemos los indicadores más, depende a lo que es la práctica, vamos a tener varios indicadores que son los fundamentales para que el volumen específico que se le da a la muestra pueda hacer hallar la nueva reacción química. Debe existir un indicador que señale un punto final de la valoración y debe utilizarse aparatos de medidas exactos, buretas, pipetas y balanzas para lo que es el cálculo la nueva, bueno, el cálculo de todos los químicos utilizados o los reactivos utilizados para hacer lo que es la práctica y la método volumétrico. También tenemos la disolución patrón. Cualquier disolución cuya concentración sea exactamente conocida es una disolución patrón. Puede prepararse estos disolventes por dos métodos distintos, como lo vamos a ver a continuación, que son métodos directos, que se disuelve una cantidad exacta pesada de soluto de composición definida y conocida y se lleva la disolución a un volumen conocido en un matraz volumétrico. Por eso se necesitan lo que es utensilios graduados y específicos para el método volumétrico. También tenemos el método indirecto. Gran parte de los compuestos que se utilizan como reactivos valorantes no pueden considerarse como patrones primarios por los que sus sustancias no pueden prepararse en método directo. Claro, estas es porque lo que es las sustancias utilizadas no tienen un peso específico, sino que al final se calcula cuando ya el reactivo ya está dado. Se tienen que calcular. También tenemos los patrones primarios. Para una sustancia pueda considerarse como un patrón primario debe cumplir ciertas condiciones, tales como debe tener una pureza del 100% o conocida, por ejemplo, 98,55% en componente activo. Cuando la sustancia no es absolutamente pura, todas las impurezas deben ser inertes respecto a la sustancia que se ponen en juego en el reactivo. Estas deben ser inertes para que no tengan consecuencias o no tengan una influencia en el nuevo reactivo que se va a encontrar al momento del cálculo. Las sustancias interfectes que acompañan como impureza o como patrón primario que deben ser susceptibles de identificar mediante ensayos sencillos de sensibilidad conocida. O sea que deben que calcularse también lo que es esa parte que no funciona del reactivo o las partes inertes que no tengan consecuencias en lo que es el nuevo reactivo que se va a encontrar. Tenemos detección de punto final. Un punto final de una valoración se detecta mediante un cambio brusco de algunas propiedades de la mezcla reaccionante o de alguna sustancia que se añade a dicha mezcla, aunque el mecanismo de la reacción de unos indicadores se discute con detalle al hablar de las determinaciones a que se aplica. Por eso lo que son los indicadores tienen que ser exactos o medidos adecuadamente para que el nuevo volumen agregado sea exacto al momento de encontrar la nueva reacción. También tenemos los principios generales del análisis volumétrico. Tenemos en todos los análisis volumétricos, sea la normalización de disoluciones o para análisis de problemas desconocidos, deben observarse los siguientes principios generales. La muestra tomada no debe ser demasiado pequeña para que los errores de pesado, por ejemplo, del 0,2 miligramos, errores pequeños, el volumen consumido de reactivos no debe ser demasiado pequeño también porque afecta en lo que es la solución al final. La muestra tomada no debe ser tan grande que el lugar haya que volver a llenar la bureta para completar la evaluación. O sea, si usted tiene una mezcla
debe tener exactamente lo que le indican, porque si no va a afectar lo que es el volumen adaptado, porque va a ser más de lo normal y lo que es el cálculo le va a salir muy disparejo, muy diferente a lo que le tiene que dar la solución. La concentración del reactivo debe elegirse en concordancia con las condiciones del 1 al 3. También tenemos lo que son tipos de reacciones en volumetría. Son muchas de las reacciones que cumplen las condiciones fundamentales para poderse aplicar el método volumétrico. Es adecuado las siguientes clasificaciones de las reacciones entre grupos principales, sobre todo en cuanto a la definición equivalente. Por eso tenemos lo que son las siguientes: reacciones de neutralización, formación de precipitados iconógenos débiles y iones, reacciones de óxido, reducción de redox. Estos serían los tres tipos de reacciones volumétricas a las que vamos a hablar más adelante. Bueno, en este caso ya sería lo último. Muchas gracias, espero que les haya gustado el tema, le hayan entendido y muchas gracias a todos.